Bueno, vamos con actividad de comisiones en el Senado de la República durante este fin de semana. Comisiones Unidas del Senado avalaron la minuta enviada por diputados que reforma la Constitución para la desindexación del salario mínimo. Los detalles. En busca de desvincular el salario mínimo del cálculo de tarifas o multas, Comisiones Unidas del Senado de la República discutieron la minuta por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo. Los presidentes de las Comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda coincidieron en que el salario mínimo no debe de funcionar como unidad de medida y pidieron enfocarse en la legislación ordinaria después de la legislación constitucional. Estamos hablando ya claramente de una desindexación y desde luego de una separación de lo que sería el salario mínimo para que regrese finalmente a lo que es su origen, que es en todo caso pues garantizar obviamente un mejor salario para los trabajadores y desvincularlo como unidad de medida para otros fines. Y por eso la creación de esta unidad de medida en la que todos estamos de acuerdo. Y su desindexación contribuirá a que no solamente se tenga una unidad de medida con mayor precisión desligada del salario, sino eliminar este obstáculo que ha limitado el incremento real de los salarios en nuestro país. En la discusión en lo general y en lo particular, integrantes de diversos grupos parlamentarios se pronunciaron por abrir las puertas para la revisión del incremento a los salarios mínimos. Creo que es un avance, pero que ojalá que antes que termine nuestro mandato podamos dar un buen mensaje, porque las grandes familias ya no viven ni siquiera con los salarios tabulados. Yo nomás quiero que quede ese antecedente para que sigamos luchando por un mejor salario para la clase obrera de este país. Este es un primer paso, ciertamente permite separar al salario mínimo como unidad de cuenta de otro tipo de obligaciones pecuniarias de pago, de otros conceptos, que nada tienen que ver con la remuneración del trabajo, pero otra es pensar que por el solo cambio, automáticamente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se va a sentir con absoluta libertad de dictar un incremento que cuando no llegue, entonces la sociedad va a estar enojada con nosotros. Entonces nada más es, yo creo que hacer esta primera aclaración. La parte que sí trata esta iniciativa, que es la desindización, es correcta, pero es omisa, es incompleta, dado que no alcanza el objetivo final de reivindicar el salario mínimo como lo marca la Constitución. Y proponemos que para el 2015 sea el valor o el precio que había estimado el jefe de gobierno, que a mí se me hace bajo, de 82.86 pesos, pero al menos es un aumento de 23%. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz del senador Javier Lozano Alarcón, propuso una modificación al artículo 5º transitorio referente a la fórmula para la nueva unidad de cuenta. Pidió escuchar las voces de los expertos antes de realizar esta modificación. Diría, artículo 5º transitorio, el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la unidad de medida y actualización dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente decreto. Yo estoy de acuerdo en general, me parece que sería un exceso plantear o dejar plasmado en la Constitución este tema que aquí se está encargando al INEGI. Me parece que puede sentar las bases de una discusión que esperemos si llegue a tocar el salario mínimo en algún momento, y yo también estaría de acuerdo con que lo conveniente es dejarla fuera de esta reforma. Se aprobó la propuesta de modificación al artículo 5º transitorio y el dictamen se aprobó por unanimidad por parte de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos Segunda, y se turnó a la mesa directiva. Informó para Noticias del Congreso Martín Martínez Ortega.